¿Qué tal, cuasigenios? Hoy estamos aquí con un vídeo de microeconomía. En concreto vamos a ver lo que es la curva de demanda-precio de un bien. Por cierto, para los que seáis de la UNED, tengo una buena noticia porque voy a seguir esta serie de vídeos de microeconomía. Los voy a seguir por el libro que tenemos en primero de microeconomía, ¿vale? Tanto en ADE como en economía, creo que es el mismo libro. Se llama Introducción al análisis microeconómico de Félix Ibáñez Blanco. Para los que no seáis de la UNED, no os preocupéis porque la asignatura es la misma, ¿vale? Incluso si me preguntáis algún ejercicio, yo os lo voy a responder, os puedo hacer vídeos, ¿vale? Así que no os preocupéis. Vale, pues vamos ya con el vídeo. Imaginar que tenemos dos bienes en el mercado, en nuestra economía. Un bien que lo voy a llamar X mayúscula y otro bien que lo voy a llamar Z mayúscula. Por ejemplo, podría ser que X mayúscula fuesen coches y Z mayúscula fuesen ordenadores, ¿vale? Luego tenemos estas otras variables que vamos a necesitar. P sub X es el precio del bien X, el precio de cada coche. P sub Z es el precio del bien Z, el precio de cada ordenador. X minúscula es la cantidad demandada del bien X, es decir, el número de coches que vamos a comprar o demandar. Y por último, Y o Y, como queráis, es el nivel de renta, es decir, el salario, la cantidad de dinero que nosotros tenemos para comprar, ¿vale? Bien, entonces la curva de demanda-precio de un bien lo que hace es relacionar la cantidad demandada del bien X, que sería esto que tenemos aquí, lo relaciona con el precio de ese mismo bien, ¿vale? Relaciona estas dos cosas, P sub X con la cantidad demandada, ¿vale? Pero esta curva proviene de otra curva, que es, digamos, la curva general, entre comillas, ¿vale? Es la curva de demanda. La curva de demanda de un bien X sería una función que depende del precio de ese bien X, también depende del precio del otro bien o de los otros bienes y también depende del nivel de renta. Así que esta función nos dice la cantidad que vamos a demandar del bien X en función del precio de X, del precio de Z y del nivel de renta, ¿vale? Pero no podemos representar esta función porque tiene tres variables. Entonces lo que hacemos es eliminar dos variables. Entonces, para calcular la curva de demanda-precio de un bien, tenemos que eliminar el precio del bien Z y el nivel de renta. Para que nos quede en función, tenemos que eliminar estas dos variables, para que nos quede en función del precio del bien X, ¿vale? Vale, ¿cómo las eliminamos? Porque no las podemos tachar así sin más. ¿Cómo las eliminamos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es considerar que estas dos variables son constantes, es decir, que no van a cambiar, no van a variar, ¿vale? Entonces, lo voy a escribir así, P de X, P de Z super 0 y super 0. Pongo estos círculos aquí arriba para representar o para expresar que estas dos variables van a ser constantes, ¿vale? Como van a ser constantes las puedo quitar y voy a escribirlo ya de esta otra forma. Tenemos una nueva función que la voy a llamar D, de demanda, que solamente depende del precio del bien X. Por tanto, ya tenemos que la cantidad demandada del bien X es una función que solamente depende de su precio. Y esta es la función o la curva de demanda-precio del bien X. Vale, ahora para representarla venimos aquí a estos ejes que tenemos aquí. Tenemos aquí uno y aquí tenemos otro. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser representar esta curva de demanda-precio. Vale, para ello voy a cambiar de color. A ver si me sale el color negro. Ahí. Vale. Vamos a representar esta función. Entonces vamos a escribir aquí otra vez. La función es X igual a D P sub X. Bien. Una cosa que tenéis que tener cuidado, porque yo como soy matemático, a mí esto cuando lo vi por primera vez me quedé un poco trastornado, ¿no? Porque es un poco raro. En economía, los ejes se representan al revés, ¿vale? Si estuviésemos en matemáticas, pues aquí representaríamos la X, que es la variable dependiente,
y aquí representaríamos P sub X, que es la variable independiente. Pero en economía, pues lo hacen al revés, ¿vale? No sé si es para llevar la contraria o por qué, pero lo hacen al revés. Entonces aquí representan el precio y aquí representan la cantidad demandada. Bien, una vez dicho esto, la curva de demanda-precio del bien X puede ser creciente o puede ser decreciente. Lo más común, lo más normal es que sea decreciente, ¿vale? Vamos a ver qué pasa si es decreciente. Bueno, si es decreciente, imaginaros que aquí tenemos el precio 100, ¿vale? Ahí vale 100 euros, por ejemplo, y aquí, pues, por ejemplo, 40 euros. Vale, cuando el precio es 100, el consumidor, o la persona, por ejemplo, nosotros, estamos dispuestos a comprar una unidad. Cuando el precio baja a 40 euros, o 40 dólares, 40 pesos, pues la cantidad que estamos dispuestos a comprar es de 3 unidades. Por tanto, la cantidad que estamos dispuestos a comprar aumenta. Vale, si os fijáis aquí, al disminuir el precio, aumenta la cantidad que vamos a comprar. La curva es decreciente. Cuando esto ocurre, se dice que el bien X es un bien ordinario o corriente. X es un bien ordinario o corriente. Se puede decir de las dos formas, ¿vale? Cuando la curva de demanda-precio del bien X es decreciente, entonces X es un bien ordinario o corriente. Vale, ahora vamos a ver qué pasa cuando la curva es creciente. Es decir, cuando... vamos a dibujarla. Imaginar que fuese así. Pues cuando la curva es creciente, ocurre lo contrario. Ya veréis por qué. Aquí representamos la cantidad demandada. Aquí el precio X. Y imaginaros que aquí el precio es pues de 40 dólares. Pues cuando el precio es 40, yo estoy dispuesto a comprar, pues por ejemplo, 5 unidades. Cuando el precio sube a 90, por ejemplo, pues yo estoy dispuesto a comprar 7 unidades. O sea, que la cantidad demandada también aumenta. Pero esto me podéis decir que esto es absurdo. ¿Cómo una persona va a demandar más cantidad cuando aumenta el precio? ¿No es un poco absurdo? Bueno, pues parece un poco absurdo, pero esto puede ocurrir en casos muy raros y muy aislados, ¿vale? Pero puede ocurrir. Cuando esto ocurre, se dice que el bien X es un bien given, ¿vale? X es un bien given. Cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad que voy a adquirir. Y cuando disminuye el precio, también disminuye la cantidad que voy a adquirir. Vale, aquí la pendiente es positiva. Cuando la pendiente es positiva, es un bien given. Cuando la pendiente es negativa, es un bien ordinario o corriente. Vamos a poner un par de ejemplos para que lo veáis. Imaginaros que tenemos esta función de demanda. X igual a 3 menos 5 P sub X. Vale, ¿cómo sabemos si es un bien ordinario o corriente o si es un bien given? Bueno, pues podemos hacer dos cosas. Representar esta función y entonces al representarla pues ya vemos si es creciente o decreciente, o calcular su derivada. ¿Por qué? Porque si la derivada de esta función es positiva, entonces será una función creciente. ¿Vale? Entonces vamos a calcular la derivada. Derivada de X respecto a P sub X. Pues esto es menos 5. ¿Vale? Si hacéis la derivada sería menos 5. Además esto he puesto la ecuación de una recta. ¿Vale? La ecuación de una recta, X es A menos B por P. B es la pendiente, ¿vale? Y como es negativa, pues la pendiente es negativa, por tanto, es una función decreciente.
Como es una función decreciente, pendiente negativa, función decreciente, entonces, si la función era decreciente, ¿cómo era el bien? ¿Ordinario o Giffen? Pues era ordinario, ¿vale? Ordinario, que también se puede escribir corriente, ¿vale? Bien, otro ejemplo. X igual a 1000 partido de P sub X. Vamos a calcular la derivada. Bueno, pues la derivada de esto será derivada de X respecto a la derivada derivada de X respecto a la derivada de P sub X. Perdón, me estoy aliando, ¿eh? Esto es la derivada de X respecto al precio de X. Bien, entonces ¿esto cómo será? Pues es derivar esta fracción. La variable como está en el denominador, pues es usando la fórmula de la derivada de una fracción. P sub X lo ponemos abajo al cuadrado y arriba ponemos derivada del numerador por el denominador sin derivar. Derivada del numerador es 0 por P sub X. Y ahora menos el numerador sin derivar por la derivada del numerador, o sea, por 1. Y esto es 0, queda 0 menos 1000 entre P sub X al cuadrado. Y esto es igual a menos 1000 entre P sub X al cuadrado. Esto es positivo, esto es negativo, así que esto es menor que 0. Como la derivada es negativa, la función es decreciente, ¿vale? Por tanto, en este caso, también se cumple que es un bien ordinario o corriente. Vale, si la función fuese así, 4 más P sub X, entonces la derivada de X respecto a P sub X será igual a 1. Como es mayor que 0, la pendiente es positiva, por tanto la función es creciente. Como la función es creciente, se trata de un bien Giffen, ¿vale? Como veis aquí, si la función es creciente, es un bien Giffen. Bueno, pues esto ha sido todo. En los próximos vídeos lo que haremos será ver qué ocurre cuando, en lugar de dejar el precio del bien X, dejamos el precio del bien Z, y luego también qué ocurre cuando dejamos el precio de Y, del nivel de renta. Es decir, cómo será esta función y luego cómo será esta otra función, ¿vale? Eso lo haremos en otros vídeos para no hacer los vídeos tan largos, ¿vale? Bien, pues si os ha gustado el vídeo, si os ha sido útil, le podéis dar a me gusta, suscribiros y ya sabéis que si tenéis alguna duda me la podéis preguntar y yo os la responderé en cuanto pueda. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.